en el día de ayer. Y señores, vamos a empezar con nuestro tema, porque el Código Penal no son las tres causales. El Código Penal, que data de 1884, o sea, estamos hablando del siglo XIX, cuando habían crímenes que ya hoy no lo son, delitos que ya hoy no lo son, y estaban penados, y hoy muchos crímenes y delitos que no estaban contemplados en ese Código Penal, y penas que no corresponden a la realidad de lo que está viviendo esta sociedad hoy día. Son muchos los artículos, y hoy vamos a hablar de unos cuantos que necesitan ser observados en ese Código Penal que mañana se va a empezar a discutir en la Cámara de Diputados. Vamos a ver nuestro informe. El Código Penal vigente de la República Dominicana tiene ya 137 años, convirtiéndolo en instrumento obsoleto que en muchos casos no responde a la realidad social de nuestro país. Mañana, la Cámara de Diputados empezará la lectura artículo por artículo del proyecto de nuevo Código Penal, y aunque la discusión más acalorada ha sido por el tema de las tres causales, los juristas advierten muchos otros temas que deben ser observados y debatidos en el texto que regirá los hechos punibles de nuestro país. Dentro de estos hechos podemos citar el aumento de penas, la figura del feminicidio, la autoría y coautoría de los crímenes, la culpabilidad, las conductas imprescriptibles, el acoso, entre otros tantos. Solo la Comisión de Juristas designada por el Poder Ejecutivo hizo recomendaciones en más de 100 artículos. Lo propio hizo también la Fundación Institucionalidad y Justicia. El escenario plantea un gran debate en el Congreso en los días por venir. Y en esta noche, María Cela, analizamos el tema. Bueno, y vamos a conocer a nuestros invitados antes de hacer la pausa. En el día de hoy tenemos a Alexis Jiménez, quien es diputado de la República Dominicana por la provincia de Santo Domingo, especialista en geopolítica y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y ha estado con nosotros algunas veces. Bienvenido, muy buenas noches, Alexis. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos también al juez Alejandro Moscoso Segarra, abogado y profesor universitario, además ex procurador fiscal del Distrito Nacional, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, una vez juez, siempre se es juez, actualmente decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad UNAPEC. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar porque todo el mundo se ha concentrado en este debate, en esta discusión en redes sociales. Hablo de la gente de a pie, no hablo de los especialistas, en las tres causales. Ese es como la piedra, ¿cómo se le llama esto? La piedrita en el zapato. Sí, pero realmente son muchas piedras, realmente las piedras son muchas y por eso queremos hablar. Son muchas, pero la gente habla de esto y no de los otros temas que son tan o más importantes para controlar la delincuencia y mantener la seguridad ciudadana y un Estado de derechos. Cuando regresemos, vamos a tocar algunos de esos temas más importantes. Si usted quiere participar, ya sabe, lo puede hacer. Código Penal ENM, ese va a ser el hashtag, y usted diga lo que piensa y qué sugiere. Ya volvemos. Esta noche. Bueno, por fin parece que la discusión sobre el Código Penal dominicano, su adaptación a los nuevos tiempos va en serio. Y esta vez sí tendremos un nuevo Código Penal, independiente de en qué termine el tema de las tres causales, que ya es un tema que hemos tocado en mesas anteriores y que vamos a tocar más adelante cuando llegue el artículo, que creo que es el más de 100 y pico. El 110. Ya pero volveremos eso a merece tocarlo. una mesa aparte. Exacto, pero ahora nos gustaría con nuestros célebres invitados empezar a hablar de uno de los temas. La gente pide recrudecimiento de las penas. Entienden que en República Dominicana las penas no son lo suficientemente duras ante crímenes horrendos, como hoy en día se ven, que quizás no se veían en el siglo XIX con tanta frecuencia, con el uso y abuso de drogas, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Hasta dónde debe llegar la pena máxima? ¿Y que si debe haber sumatoria de penas, etcétera? Me gustaría cualquiera de los dos que empiece. Esto es libre. Adelante, presidente Alexis. Miren, primero, a pesar de que no queremos estudiar parte de la historia, Mocoso es parte de la historia del comisionado de apoyo a la reforma. Pero es bueno y agradezco, María Cela, este tema tan instructivo que tú nos das y que le das al país, porque el código
viene desde el año 1810, son los códigos napoleónicos. Nosotros lo asumimos en el año 1884 y todavía, a pesar del estudio que hizo el comisionado del año 1996 hasta el 2002, lo que se obtuvo fue el Código de Procedimiento Penal, que es un código de procedimiento penal a un código viejo. Los nuevos ilícitos han aumentado y como causa de eso nosotros tenemos nuevos ilícitos penales que no lo estamos castigando de la manera correcta. Y las personas normales lo que quieren es un auxilio. Aquí, tú matar a una persona, quitarle la vida a una persona y hacerlo con 20 es la misma pena en nuestro sistema jurídico penal. ¿Qué hemos hecho? Yo agradezco a los miembros de la comisión que tenemos 4 meses en sesión permanente trabajando por esta pieza. Te voy a dar una primicia. Hasta ahora el informe va a tener 412 artículos. Wow. Y vamos a comenzar probablemente mañana en la Cámara de Diputados, si así nos lo permiten las circunstancias, vamos a comenzar quizá con su lectura. Pero es una pieza que va a cambiar prácticamente y qué bien que ustedes ven el vaso no medio vacío, sino lleno, porque es que este código trae novedades. Por ejemplo, el sicariato. Nosotros, a las personas que cometían el tema de ese ilícito penal, eran tratadas por el tema del homicidio o el asesinato, que es el homicidio agravado. Ahora nosotros podemos juzgarlo a ellos por el sicariato, pero otra cosa novedosa, el cúmulo de penas o las infracciones reales. ¿Qué va a pasar? Si ese que es autor del sicariato facilitó armas ilegales, entonces ese es otro tipo que se va a sumar. Si habían varias personas que cometieron el hecho, entonces es asociación de malhechores. Y estamos definiendo bien. Y cada uno, yo le decía a alguien que, por ejemplo, con el tema de las sustancias químicas, que nosotros no la tenemos también como un ilícito penal. Las corrosivas que se le echan a las mujeres muchas veces en el rostro. Ácido del diablo, plomerito. Ajá. Entonces, si se hace con el móvil de atracar a esa persona, y son varias personas, entonces hay asociación de malhechores, hay intento de homicidio, pero también está la pena propia por el hecho de la sustancia química. También los negocios piramidales. Nosotros vimos acá el tema de la estafa piramidal, el EFRI, y fue muy famoso. Entonces, nosotros ahora, con este sistema, nosotros también tenemos encauzado eso. Y otro de los temas también novedoso es que nosotros podemos llegar, la pena máxima va a aumentar a 40 años, pero podemos llegar hasta 60. Con la acumulación de penas. Ok, vamos a ver ahí, diputado, porque esa ha sido una discusión en el mundo entero, internacional, no solamente aquí, sobre la efectividad del aumento de las penas. Y me gustaría saber qué piensa Alejandro Moscoso Segarra. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Tal y como ustedes han referido, uno de los temas que más discusión ha generado en todo este proceso de reforma penal, no solo en nuestro país, sino, por ejemplo, en Francia. Francia duró 20 años. La última reforma que se le hizo al Código Penal francés fue en el 1994, pero empezó en el 73. Es decir, la misma discusión que estamos teniendo aquí ahora, en este momento, se suscitaron en Francia y en otros países. Y uno de los temas principales es qué tan efectiva es la drasticidad de la sanción. Fíjense, para nosotros partir del código penal que queremos, un código liberal o conservador, debemos analizar un poco el tipo de sanción. Por ejemplo, se ha asumido en las legislaciones modernas de los códigos penales que la efectividad en esa teoría nos incluimos nosotros, de la sanción penal no es la drasticidad, sino la efectividad. Es decir, que el individuo sepa que indefectiblemente va a ser apresado y va a ser condenado. No es que vaya a cumplir 30, 40 o 60 años, pues como decía un amigo, el infractor o el delincuente
algunos no le quieren llamar delincuente, pero el que delinque, eso quiere decir que Delincuente. el término está bien empleado, es delincuente. No anda como el feligrés con la Biblia debajo del brazo viendo la sanción que se le va a quitar. La preocupación es si va a ser apresado, si va a ser sometido y si va a ser condenado. La verdadera política criminal de un Estado descansa en temas de carácter socioeconómico, políticas dirigidas al tema de la educación, al tema de las desigualdades sociales, que es lo que genera en definitiva la criminalidad. Por eso ustedes ven que las estadísticas en los países, por ejemplo, de Europa, de los Países Bajos, son los que tienen menos niveles de criminalidad en el mundo. ¿Pero por qué? Por el sistema de educación, por la garantía del sistema. Estamos un poco lejos de los Países Bajos, no en distancia. Obviamente. obviamente, pero lo que quiero significar con esto es que no es la drasticidad de la sanción que va a persuadir a la persona que cometa el crimen o no. Mira, ¿sí o no, Alexis? César Becarias, que tiene un libro que se llama De las penas y los delitos, que la mayoría de estudiosos del derecho hemos leído, dice que el fin de las penas no es hacer sufrir a un ser sensible, sino la reivindicación de nuevo de esa persona a la sociedad. Pero nosotros ahora, la sociedad, tiene una realidad y es la que estamos viviendo en el día de hoy. Y por ejemplo, vamos a poner el caso del Chácara, que agarró, mató a su esposa, a las niñas, y a los 3 niños. la secuestró. A esa persona nosotros la estamos condenando probablemente a los 30 años. Y esa persona pudiese quizás a los 15 solicitar hasta la libertad condicional. Entonces uno se pregunta, ¿estamos siendo justos? Entonces yo creo que, señor Lupiano, justicia es dar a cada quien lo que se merece. Entonces tú no puedes hoy en un sistema tener una igualdad, porque entonces también tú le estás diciendo un mensaje al que delinque. Mira, si ya tú tienes la pena máxima porque mataste uno, y ese caso se mata 5. Claro. Mata 5. Agarra y mata 5, mata a todo el que tiene, porque es igual. Entonces, ok, Alexis, entonces, perdón, aclárame. Genocidio. O sea, ¿cuál sería la figura? Si una persona mata a una persona, o mata 4, o mata 20. La diferencia en cuanto a las penas, porque 20 personas, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, puede ser cadena perpetua. Aquí eso no existe. Eso es una cadena perpetua. Pero aquí no existe. 40 años en Estados Unidos. Y nosotros, y yo tengo que decirlo, lamentablemente, y es un tema hasta de nosotros, de los políticos, tenemos que ser más justos, tenemos que también, inclusive este código trae algo, y voy a decirle esto, el político que con este código intente topar a la cosa pública, mejor que lo piense muy bien. Porque si hay algo que este código va a sancionar de manera drástica, es que un político asuma o tome o se beneficie de algo del Estado. Prevaricación. Es decir, este código no es un traje a la medida de nadie. Y, por ejemplo, y no solamente va a castigar al político que hizo el hecho, sino también al que se benefició, al que le propuso, al que estaba con el político. Pero la respuesta, la pregunta que, perdón, la pregunta que te hacía, y del cohecho pasivo, con relación a los asesinatos u homicidios, depende de cómo se consideren, si es uno o si son 4 personas, como por ejemplo el individuo que no quiero ni mencionar el nombre, o si son más, como se han visto en otros países, porque vamos a llegar a todo. Como él podía tener los 40 años por ese homicidio agravado, que es considerado asesinato, entonces él va a tener 60 años, que es lo máximo. Y eso es lo máximo. El máximo que vamos a tener es 60. Y como ahí también estamos castigando muy drásticamente, protegiendo a la niñez y protegiendo a la mujer. Entonces, y o sea que podría estar 30 años, podría estar 30 años por buen comportamiento. Que va a castigar
el abandono de los envejecientes. Es decir, tú tienes una responsabilidad con tus padres. Nosotros a veces vemos padres que son abandonados después de haber dado la vida a sus hijos y vemos cómo están. Y nosotros eso también lo tenemos el genocidio. Pero mire, eso tiene sus bemoles, diputado, porque también hay padres que han sido extremadamente irresponsables con sus hijos y después en un futuro esos hijos no quieren saber nada de esa persona porque le hizo mucho daño en su niñez. Mira, es un tema que es un tema social, pero que es una realidad. Y la Biblia dice que tú tienes que en la vida cuidar a tus padres para que tú tengas bendiciones. Y yo creo que aún tus padres hayan sido malos, el mal no se combate con mal. No, cuidar a sus hijos. Diputado, porque no, la Biblia no puede ser lo que rige el Código Penal. Claro. Si tu papá era un abusador que golpeaba a tu mamá, te golpeaba a ti, tú no vas a querer saber nada de ese señor cuando ese señor sea si tú logras perdonarlo, bien, moralmente te conviene a ti perdonar. Pero el que no tenga ese sentimiento, que la ley lo obligue, obligado, ya eso es diferente. Señores, ahora, a mí me gustaría escuchar a Moscoso Segarra cuando se habla de penas de 60 años. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Usted está de acuerdo con que se llegue a ese cúmulo de penas? Mire, el código plantea en lo relativo a reincidencia de hechos de diferentes de los tipos penales, la posibilidad de sanciones de carácter de esta naturaleza de 60 años. Lo que habría que valorar es la efectividad. Señores, las estadísticas nos demuestran que no han sido efectivas. Yo le pregunto, ¿ustedes conocen a alguien en el país? No es por falta de probablemente de la institucionalidad, que haya cumplido 30 años de sanción en el país. Prácticamente, hay uno que va por ahí. Hay uno que va por ahí. Están diciendo, el asesino de Llena Saibar está en la cárcel todavía. Son las excepciones. Son las excepciones. Sí, pero es cierto que casi nadie lo cumple. Obviamente, en hechos de la naturaleza que ustedes están señalando, genocidio, crímenes tan graves como los que han referido, la sanción debe ser drástica y efectiva. Pero lo que disuade al individuo es que sea apresado y sea procesado y sancionado. ¿Y los psicópatas? Es decir, los psicópatas, porque hay sociópatas. Nosotros no veíamos eso tampoco hace quizás 2 o 3 siglos aquí, pero sí. El derecho penal no se puede ver sin analizar conductas criminales. Por ejemplo, la propuesta establece una excepción de la imputación penal en el caso de violencia de género. Es decir, el Código Penal, tanto el que se está reformando como el que se está proponiendo, establece las excepciones en caso de que una persona sea un psicópata que tenga una enfermedad mental. Pero hay una propuesta en el código con la cual nosotros diferimos en el caso de violencia de género. Es decir, que una persona que tenga un problema, por ejemplo, conocemos casos de Alzheimer, donde un individuo llega a un extremo que es capaz de golpear a la persona con la cual ha vivido 30 o 40 años. Es decir, debe ser sancionada con la drasticidad que establece el código esta persona que tiene esta patología, este tipo de no, si está enfermo, no. Antes de irnos pero lo establece, es decir, la propuesta lo establece. Establece que no hay excepción a la imputación penal. Eso no es posible. Yo entiendo que el código en sentido general es un buen instrumento y es necesario su aprobación. Pero hay aspectos que requieren de una discusión un poco más detenida y profunda, como el que estoy señalando, por ejemplo. Otra cosa que yo quería preguntar, y antes de irnos a la pausa, para que me contesten luego, ¿qué contempla el Código Penal ahora mismo en cuanto a coautoría de crímenes como, por ejemplo, un asesinato? Hemos visto, por ejemplo, que el caso de Marlene Martínez, donde esta mujer trató de esconder un cadáver para proteger a su hijo y le cantaron, creo que 5 años de cárcel. Luego esta señora salió a los 2 años y se fue del país porque no tenía ni siquiera impedimento de salida. No, con pena cumplida. Con una pena cumplida y se fue del país. Puede hacer lo que está sea. libre y muy campante.
¿Qué creen ustedes que se debe hacer para modificar esa pena, para endurecerla? Cuando regresemos de la pausa, tenemos esa respuesta. Tenemos esa y muchas otras inquietudes, los crímenes que antes prescribían, cuáles ya no van a prescribir. Vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos y sus comentarios. Bueno, mucha gente comentando ya que el Código Penal, decía Grecia Rosado, debe contemplar cadena perpetua para los criminales. Automáticamente se pierden todos los derechos al cometer un crimen y si quieren rehabilitarlos, que lo hagan, pero sin ñoñerías. Ellos no tomaron en cuenta los derechos de sus víctimas. En otros países, donde se toma mucho en cuenta el derecho del victimario, la gente se queja de que las víctimas no tienen los mismos derechos. Eso se explicó aquí, el máximo sería 60 con cúmulo de pena. Pero nos quedamos en la pregunta de la complicidad o la coautoría de algún crimen. Las penas que se contemplan en el Código Penal actual son muy flojas, a mi entender, y además de que no se cumplen casi nunca en su totalidad. ¿Qué opinan la autoría ustedes? intelectual. Y la autoría intelectual. Exacto. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a esto? ¿Qué se debe hacer con el nuevo código? Mira, las penas que vamos a contener ahora en este nuevo código van a ser, han sido más adecuadas. Inclusive hay multas, hay otros tipos también de penas complementarias. Es decir, no solamente estamos viendo el ilícito desde un punto de vista del ilícito puro, sino también del daño que causa. En el caso de Marlene, si se hubiese dado ahora con este código, ella mínimo hubiese tenido prácticamente una condena muy ejemplarizadora. ¿De cuánto, por ejemplo? 30 años. No, porque, por ejemplo, en el código que tenemos actualmente, la asociación de malhechores es una agravante, no es un hecho. Ahora la asociación de malhechores va a ser un hecho en sí mismo. Y hay muchísimos... ¿Pero cuánto sería, que no escuché bien? ¿20 años, dijeron? No. 30. Colocando quizá un mínimo, ellos estarían dando por los 30 o 40 años. ¿Quién? 30 o 40. La cómplice o la coautora. Marlene Martínez. Coautora. Si fuese con este código. Por haber escondido el cadáver. Tenemos eso como un ilícito penal. Y también que hay algo que también agrava más el hecho, que es el tema de que fue una menor. Entonces también. Y hubo un aborto. Exactamente, también que está tipificado y que las penas se han adecuado, porque recuerden que este código data del año 1884, donde quizá las infracciones, nosotros hemos hecho varias escalas. Las escalas van a estar desde 1 año a 4 años, reclusión menor desde 4 a 10 años y reclusión mayor de 20 a 30 y de 30 a 40. Es decir, la escala han aumentado y se han puesto las multas también. Y cuando sean ilícitos, que es el mensaje quizá que se le quiere dar, que no sean tan graves y tan culposos, entonces ahí podrá haber modelos nuevos que no tenía el código anterior de la semilibertad de cumplirlo. Si es alguien que no ha tenido, que es un ilícito que no sobrepasa penas grandes o de reclusión mayor. Vamos a ver, diputado. Bueno, sí, Alejandro, diga. Es importante añadir a esto que, como muy bien señala el presidente de la comisión, le da un giro la reforma en este sentido a la coautoría. En realidad establece mayores niveles de responsabilidad penal. Pero también un punto importante es que en nuestro sistema el autor intelectual, nuestro actual Código Penal, tampoco estaba previsto. Y este nuevo código trae esa figura, es decir, la persona que no ejecuta la acción, pero es quien idea. Ordena y paga. Porque los sicarios los paga alguien. Los sicarios los paga alguien. Ahora están considerados sicarios también el autor intelectual. Así es. Vamos a ver, porque hubo varias organizaciones, estuvo la Comisión de Justicia que encargó el Poder Ejecutivo, también, por ejemplo, Finjus, ha hecho recomendaciones a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Justicia, de una cantidad de artículos que ellos entienden que deben ser redactados de manera distinta. Y voy a poner un ejemplo, la imprescriptibilidad.
Vamos a hablar de eso. Finjus, por ejemplo, propone que dentro de las conductas que sean consideradas imprescriptibles, además de las que están propuestas, que son el genocidio, la desaparición forzada de personas, infracciones graves de lesa humanidad, infracciones graves de guerra, se incluyan delitos que lesionan el patrimonio público, corrupción, el crimen organizado y todos los tipos sobre violencia de género, intrafamiliar y contra la mujer cuando provocan la muerte de la víctima o le ocasionan alguna lesión o incapacidad permanente. ¿Tomó esto en cuenta la comisión, diputado? ¿Y si serán incluidos? En el caso, por ejemplo, de la corrupción, hubo una sentencia del juez Francisco Ortega que eso senta precedente, donde él dice que los crímenes de corrupción no prescriben. ¿Eso quedará consignado? Esa es una disposición que está en la Constitución Dominicana, es decir, son imprescriptibles. Es una disposición constitucional. Pero también fuera de eso, nosotros lo estamos contemplando. Tenemos todo un catálogo para el elemento de la corrupción, inclusive del artículo 303 al artículo 330. Estamos destinados única, inclusive nosotros no teníamos un ilícito que se denominara corrupción. Hicimos una definición de ese ilícito penal y de las cosas que hemos hecho, y quiero hacerle una observación, la comisión, agradecer a Finjus que estuvo con nosotros, inclusive comentaba con el magistrado Moscoso Segarra, porque lo conozco de allá del comisionado, de que nosotros tenemos gente que nos asesoraron, que estuvieron en las primeras mesas de discusión del código, que pertenecen a Finjus. La comisión que vino fue de la consultoría jurídica. Y quiero aclarar esto, fueron profesores, catedráticos con gran expertise, y públicamente queremos agradecer a esa comisión, porque no fue una comisión que fue sacada por un tema de que es que es de un partido, no. Ahí lo que se buscó fue el expertise y fueron muy profesionales, por eso la comisión se abrió a escucharlo, como hemos estado también. Y le voy a decir esto, yo mismo tenía un punto en la comisión que tuve que quitarlo, y que era mi punto, que yo había luchado por eso de hace años, porque ya tengo 3 periodos, el tema de la reincidencia. ¿Qué sucede? La reincidencia dice que la reincidencia como ilícito penal, aquí dice que para ser reincidente tú tienes que adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Y qué sucede? Aquí hay muchos ilícitos penales, gente que, como dice Moscoso, se le conocen 20 y 30 medidas de coerción y no llegan a conocérsele el término de la efectividad de su instancia penal, porque o salen por una libertad bajo fianza o archivan el expediente, le dan cualquier medida, y les voy a decir, no son 1 ni 2. ¿Qué determinamos? Y yo tuve que perder y aceptar lo que perdí, que es un tema del Ministerio Público que debe instruir a sus fiscales para que en caso de que una persona tenga ya, por ejemplo, en Estados Unidos, le llaman los 3 golpes. A ti, 3 veces te incriminan por un ilícito penal, tú estás preso. Y mal preso. Los 3 strikes. Pero la misma comisión de juristas, la misma Finjus me dijo, y yo es verdad, yo lo sé, porque no debe juzgarse las personas después que cumplen sus penas, no debe haber una persecución más allá de esta. Ya, pero caray. Me está fallando. Sí, diputado, pero no me quedó claro. Diputado. Debe asumir su rol y debe pedir prisión preventiva y llevar esos casos a su final. Si ellos instrumentaran esos casos y los llevaran hasta el final, entonces no estuviéramos gente que realmente, porque una gente que 10 veces en un año, en 5 años. Los delincuentes comunes. Miren, hermano, es un ladrón. Diputado, pero no me quedó claro, ¿va a quedar consignado en este proyecto que ustedes van a empezar a leer mañana que los crímenes de corrupción no prescriben ni los de violencia de género? ¿Eso va a quedar en el proyecto? Mira, sobre lo de corrupción no prescriben. Sobre la violencia de género,
creo que tampoco, pero no te puedo dar la seguridad ahora mismo. Eso lo estuvimos discutiendo porque hubo todo un catálogo. La violencia de género, déjenme decirle, nosotros le pasamos el tema de la violencia de género, escuchamos al Ministerio de la Mujer, escuchamos con el tema de la niñez con ANI, escuchamos a una mujer, y casi todas las observaciones que ellos nos hicieron, nosotros las asumimos en el código. Y creo que los crímenes que vengan contra el tema de la mujer van a ser muy severos. Y se las va... penas han aumentado. Es bueno, diputado, que señale que también el código recoge en el tema de la violencia de género, incluye al hombre ahora. Hay otro tema. Eso es correcto. Y Miren, se va, y también sí se va a modificar la tipificación de los feminicidios, que hay diferentes organizaciones que las... Está tipificado el feminicidio con eso. Hay como 4 o 5 tipificaciones. Pero no solamente eso, también la falsa denuncia o el falso querellante. Es bueno, y el magistrado quizás se ha dado cuenta, de que hay a veces que el hombre no quiere a la mujer y se quiere ir de la casa. Y la mujer, no te va a poner una denuncia y meten preso al hombre y han sido vejados. Y la violencia de género no tiene que ser, es violencia de género, no es del hombre ni de la mujer, es de ambos. Entonces nosotros estamos, y es un mensaje y tendremos que luchar con la educación de decirle que el tema de la violencia de género es un tema muy delicado. Y dentro de ese tema está el acoso, que es muy importante, porque muchas veces el acoso psicológico, el acoso físico a una persona constante es tremendo, no le permite a esa persona desarrollar su vida. Eso también va a estar penado. Sí, y la propuesta lo aumenta. En todos los sentidos. Es más, hasta el bullying está como un articulado. El bullying que se da... Porque los delitos cibernéticos también, me imagino que eso no existían hace los siglos. El robo de identidad. Por ejemplo, ahora, a través de las redes, te pueden robar tu identidad. También el uso de tu información privada. Es decir, nadie podrá utilizar, y esto también será castigado de manera drástica, podrá utilizar, por ejemplo, robarte el celular y reproducir esas imágenes. Eso nosotros estamos protegiendo. Igualmente el tipo penal del crimen de odio. En el catálogo de los derechos fundamentales. Crímenes de odio. Alejandro. Crimen de odio. El tipo penal del crimen de odio también se configura, que no estaba configurado de una forma muy clara. Pero eso estaba en discusión, ¿se aceptó, diputado? No, al final no, porque nosotros tenemos... Pero está en la propuesta, en la última... Estaba en la propuesta y se discutió, magistrado. Se nos acabó el tiempo. Tengo que ser consciente con ustedes. Trajo mucha atención de muchos de los miembros, pero que nosotros ya teníamos varios articulados donde el tema de que una persona, sea por su sexo, por su creencia, por su identidad sexual. Exactamente, lo estamos condenando y castigando. No como el crimen de odio, porque el crimen de odio podía malinterpretarse, porque lo que perseguía... Eso lo malinterpreta el que quiere, diputado, porque eso existe en muchísimos países del mundo. Claro. Está configurado en otras legislaciones. En muchísimos países. Pero yo no puedo venir aquí a decirle una cosa que no es. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Qué pena. Pero es importante que sepamos que estamos hablando del Código Penal. Penas de prisión, no multas. No es otra cosa. Es las penas de prisión que le caben a muchas personas, y esto va a cambiar porque ya era hora de que cambiara. Y evidentemente tomará mucho tiempo. Todas las sugerencias que se han hecho desde diferentes organizaciones lo que plantean es que hay un gran debate alrededor del Código Penal que no se centra única y exclusivamente en las 3 causales, ni que el tema de las 3 causales es el único que hay que discutir. Es el único tema. Hay que discutir todo lo que sea. Todos deberíamos interesarnos. Incluyendo las 3 causales que esperamos que se discutan en el hemiciclo. Vamos a discutir también que se discutan en el hemiciclo. Después de Semana Santa, aquí ya sabremos
cómo va esa discusión también dentro del Congreso. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros y por su tiempo, y a ustedes también por sus comentarios. Cuídense y cuiden a los demás. Dios les bendiga. Buenas noches.